Si vamos a hablar de la escuela austríaca, ¿en qué medida el mercado puede ser un juego del lenguaje? ¿Cuál es la importancia de Wittgenstein, que es primo, creo yo, de Hayek? Sí. ¿Cuál es la importancia de Wittgenstein para la escuela austríaca? Si hay esa importancia. Sí, mucha importancia, dado que el precio es un mensaje. Y como todo mensaje, tiene que interpretarse en el contexto del hablante y el que puede recibir el mensaje, que es el intérprete, y ese contexto que técnicamente se llama contexto pragmático, es, por un lado, la manera en la cual los participantes en el mercado entienden el juego del lenguaje que es el mercado. ¿Está? Y esto es muy importante para relacionar mercado con comunicación. ¿Por qué? Porque recuerden que en Habermas, la acción comunicativa quedó totalmente separada de la acción de mercado. Esto es totalmente compatible con la herencia que él tenía de sus maestros. Pero yo creo que desde estos estudios que combinan Hayek con comunicación y con los juegos de lenguaje, se puede dar una perspectiva distinta, ¿no? Así que entender lo que significa Wittgenstein es fundamental para entender cómo interpretan los agentes económicos los mensajes del mercado, llamados precios. Sí, como forman conocimiento, ¿no? Como dejan de ser un dato para formar conocimiento. Totalmente, ese es el gran aporte de Hayek, su famosa caracterización de los precios como síntesis de conocimiento disperso. Si bien Hayek toda su vida osciló entre la palabra información y conocimiento, en sus escritos se mezclaban knowledge and information, sin embargo en sus notas al pie y sobre todo en la primera parte de su ensayo Scientism and the Study of Society, se advierte plenamente que Hayek estaba en camino hacia una hermenéutica de las ciencias sociales, pero obviamente no logró terminar de dar ese paso por la incomunicabilidad de paradigmas que había entre el mundo anglosajón neocantiano y el mundo continental germano-parlante. Bueno, entonces, por eso la importancia del intento que hizo en su momento, en la década de los 80, Don Lavoie, y que obviamente al principio resultó escandaloso o no se pudo interpretar muy bien. Se podrán imaginar, y con esto termino, yo comprendo muy bien las invectivas de Rothbard contra la hermenéutica, porque yo estoy formado en un background tomista, que tiene los mismos temores y complicaciones. Por eso yo a ambos grupos he intentado responder diciendo que no es una mera invención mía que la hermenéutica continental relacionada con la fenomenología de Husserl puede tener un sentido realista. O sea que no deriva necesariamente ningún tipo de posmodernismo relativista, sino que sencillamente nos hace tomar conciencia de que toda afirmación, incluso verdadera, que podamos decir, está dicha desde un horizonte cuya verdad, en todo caso, hay que saber defender, ¿no? Así que bueno, con eso concluyo. Vale. Profesor, una cuestión que me... hay un autor que se llama Roderick Long y que él mezcla un poco él habla de Ludwig Wittgenstein, los juegos del lenguaje, y habla, sí, y creo que ese autor es importante para nosotros que estudiamos la filosofía, porque es un filósofo analítico, pero está haciendo un trabajo complementario al de los autores de la hermenéutica. Son dos mundos distintos, pero se pueden aproximar uno del otro. Sí, por supuesto. El autor que citas, que lamentablemente no conozco, sin embargo, puede llegar a ser un ejemplo de que seguramente hay muchos autores en este momento, en la plenitud de su producción académica, que están tratando de conciliar ambos mundos, ¿no? Y eso, ¿por qué se puede hacer?
Y esto, curiosamente, lo advirtió nada más ni nada menos que Hilary Putnam en su gran libro, el Realism with a Human Face. Hilary Putnam se dio cuenta de que la relación entre la filosofía continental y la filosofía analítica anglosajona es precisamente Edmund Husserl. O sea, Edmund Husserl, sobre todo la relación entre el primer y segundo Husserl, el tema del sentido, de un sentido objetivo del mensaje, etcétera, etcétera, Edmund Husserl nos proporciona un puente entre ambas tradiciones, ¿no? Desde luego, ustedes van a decir, ¿y cómo combinar Husserl con Wittgenstein? Bueno, al respecto puedo citar a un filósofo argentino, que se los dejo en el chat, Francisco Leocata, autor de un libro que Johnny, si me ha leído, sabe que yo cito mucho, autor de un libro que se llama Persona, Realidad y Lenguaje, donde Leocata lo que hace es relacionar la noción de mundos de la vida de Husserl con la noción de formas de vida en Wittgenstein. Por lo tanto, ese libro es muy importante para esta relación entre la filosofía analítica y la filosofía continental. Y no olviden que Gadamer, en la tercera parte de su libro Verdad y Método, lo cita a Wittgenstein. Si bien hace una diferencia, dice que los anglosajones se ocupan más bien del signo y el del mundo, etcétera, etcétera, pero Gadamer reconoce explícitamente que la filosofía de Wittgenstein coloca al lenguaje en la esfera de los mundos de la vida, y con lo cual el lenguaje ya deja de ser una mera cuestión sintáctica, sino que entra definitivamente en la noción de juegos de lenguaje. Si bien, y con esto concluyo, hay filósofos analíticos que no les gustó nada el tema del segundo Wittgenstein, ¿no? Porque puso de manifiesto que nuestras capacidades comunicativas tienen que ver con nuestras capacidades cotidianas de comunicación, que van como más allá o pasan por arriba de los problemas del lenguaje como simple sintaxis, ¿no? Pero a mí me parece que sin dejar de realizar el esfuerzo de que nuestro lenguaje sea lo más lógico posible, no se puede negar que una mayor comprensión del núcleo central de un mensaje implica necesariamente pasar al mundo de la vida del autor y del intérprete. No, hay otra cuestión importante que he leído en su tesis doctoral que hablaba de tres personajes muy importantes: el Santo Tomás, por otro lado Edmund Husserl, que ya ha hablado, y Ludwig von Mises. ¿Cómo conciliar los tres, que son distintos filosóficamente? Bueno, hacemos un cambio rápido en el tema. Sí. Entonces, este tema no creo que le interese mucho a Francisco. Entonces, la conciliación pasa, por un lado, porque Santo Tomás de Aquino provee, como bien sabes, Johnny, según mi opinión, una muy buena fundamentación de la acción humana intencional. ¿Está? Podría detenerme en la cuestión, pero bueno, eso sería como otro tema aparte, digamos. El tema de la acción humana por un fin, el libre albedrío, la relación entre fines y medios, eso ha sido tratado por Santo Tomás de manera muy buena, de tal manera que Santo Tomás puede ser un fundamento filosófico importantísimo para la praxeología de Mises. A su vez, la praxeología de Mises es lo que permite desarrollar la teoría del proceso de mercado, cuando la praxeología se aplica a lo que von Mises interpreta, y digo interpreta a propósito, las condiciones del mundo real, una economía de intercambio con precios monetarios. Todas las nociones que se van desprendiendo, o sea, las definiciones que están en el libro de Mises de precios, tasa de interés, bienes de capital, etcétera, etcétera, si ustedes las analizan, van a ver
que son definiciones que, aunque Mises no lo supiera, siguen el método fenomenológico, o sea, de descripción de cuál es la relación intersubjetiva en sí misma, que llamo precio o bienes de capital, etc. Lo cual permite la interacción, como Mises lo vislumbró, entre teoría e historia. O sea, puedo tener una teoría fenomenológica de las relaciones intersubjetivas económicas que luego sea aplicable a circunstancias históricas diversas, en las cuales esas relaciones intersubjetivas viven concretamente, ¿no? Entonces, la verdad, los tres autores se relacionan muy bien. Es cuestión de, no sé si allá tienen la misma expresión, rompecabezas, ¿no? No sé cómo. Quiebracabezas. Okay. Quiebracabezas. Entonces, es cuestión de armar un quiebracabezas. Estos autores dejaron las piezas sueltas, pero las piezas son excelentes. La cuestión es ver cuáles son las piezas y armarlas. La verdad, no es nada tan original, ¿eh? Es cuestión de poner cada cosa en su lugar. Una cuestión, usted habla de la praxeología de Mises, pero ¿y la praxeología de Murray Rothbard en Man, Economy and State? Sí, dale, dime. Dale. Es que es un poco distinta. ¿El origen es distinto? Yo sabes que siempre mantuve alguna reserva con respecto a la filosofía política de Rothbard, pero al mismo tiempo siempre dije que Man, Economy and State es uno de los principales aportes de la escuela austríaca contemporánea. Yo diría que Rothbard y Kirchner son los dos economistas norteamericanos más importantes en el revival de la escuela austríaca, dejando de lado el caso de Lachmann, que no era norteamericano y era 20 o 30 años mayor. En el caso de Rothbard, la manera en la cual él explica la praxeología en el capítulo 1 de ese libro y la manera en la cual la relaciona con los capítulos siguientes es brillante desde el punto de vista académico y didáctico. Y además, esa praxeología está muy bien fundamentado en una especie de Aristóteles intuitivamente tratado, lo cual es bastante cercano a mi intento de relacionar praxeología con Santo Tomás. Lo que me diferencia de Rothbard es que él parece tener un problema terminológico con el tema a priori. O sea, mi gran diferencia con Rothbard no es el libro Man, Economy and State, que por lo demás quiero aclarar, autobiográficamente fue una de mis fuentes principales de aprendizaje de la teoría económica. Mi diferencia con él es su famoso artículo En defensa del extremo apriorismo. Ese es el artículo que ha generado un sinfín de malentendidos. Está con ese tema del apriorismo extremo. Y me parece que eso ha producido que tanto los opositores a la escuela austríaca como algunos austríacos crean que Mises dice lo que dice Rothbard en ese artículo. Y me parece que no es así. Entonces, bueno, si les gusta la teoría de los universos paralelos, habría que ver cómo hubiera sido el universo paralelo de la escuela austríaca si los austríacos hubieran leído a Maslov y no a Rothbard en ese punto, ¿no? Así que hay que recuperar terreno. No sé. Sí, no, tú, Johnny. Perdón. Cuando hablamos de Murray Rothbard, yo he estudiado su pensamiento político para mi tesis doctoral y para mi maestrado. Hay una cosa que es verdad que Murray Rothbard en Man, Economy and State se acerca a Aristóteles, pero en The Ethics of Liberty habla un poco de un tomismo y creo que son cosas algo distintas. Para el derecho es una cosa, o para el derecho natural es una cosa que está muy mal fundamentada, pero para la praxeología es otra. Bueno, yo diría que, a ver, el intento de acercamiento que hace Rothbard entre Aristóteles y la praxeología está mejor logrado que el intento que hace de relacionar a Santo Tomás con la teoría de la ley natural racionalista de los siglos XVII en adelante, digamos. Cuando Rothbard elogia a Santo Tomás,
lo interpreta como alguien que estuviera hablando exclusivamente de una naturaleza humana de la cual se desprenden ciertas consecuencias, así como un estilo axiomático deductivo. Eso sería más bien la escuela del derecho natural racionalista de los siglos XVII. Pero Santo Tomás es otra cosa. Santo Tomás está más dentro de un contexto teológico. Así que yo comprendo y en cierta medida disculpo el apresuramiento hermenéutico de Rothbard. Es comprensible que a veces se confunda ese derecho natural con Santo Tomás. Es comprensible. Algunos tomistas incluso han tenido una interpretación demasiado racionalista de Santo Tomás. Es lo que se llama el tomismo wolfiano, ¿no? Como convertir a Santo Tomás en un manual de escolástica al estilo Christian Wolff, que fue el profesor de Kant. Pero últimamente ese tipo de tomismo ha recibido importantes críticas, ya no se puede sostener. Eso nos guste o no, no es Santo Tomás. Que es una conversión que yo mismo tuve que tener, porque yo fui formado en ese tipo de manuales. Así que a mí me costó unos años darme cuenta de que Santo Tomás era otra cosa. Pues, profesor, Son, yo creo que tenemos que terminar más o menos. Sí, entonces, ¿quieres tu otra pregunta? Ya está, sí, para ti. Solo hay dos cuestiones a hablar de eso. Yo creo que el problema de Murray Rothbard es que es un malo cartesiano. Y creo que ese es mi primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con el anarcocapitalismo. Usted en un email me ha dicho que el anarcocapitalismo era un programa de investigación. ¿En qué medida es un programa de investigación cuando yo voy a leer Murray Rothbard o David Friedman y leo una mala pragmática política porque no entienden la naturaleza humana? Es que yo creo que en algunos anarcocapitalistas el anarcocapitalismo está presentado como si fuera una situación final de la historia, una especie de sociedad perfecta. Y ahí está el error filosófico-político. En cambio, desde un punto de vista de programa de investigación, uno podría decir que históricamente una sociedad liberal clásica podría llegar a evolucionar hacia un ideal más parecido a ciudades autónomas, más parecidas a lo que piensan los anarcocapitalistas más históricos, que en realidad están pensando en la situación de las colonias norteamericanas antes de la Constitución de 1787. Entonces, eso como programa de investigación, un hayekiano lo aceptaría. The future is open, pero eso es muy distinto a hablar de una especie de destino final de la humanidad, porque eso es un posicionamiento ideológico, racionalista, que aleja mucho de los humildes, de las humildes colaboraciones de los liberales clásicos a las filosofías políticas, ¿no? Humildes en el buen sentido del término, o sea, humildes en el sentido del racionalismo limitado, humildes en el sentido de la razón limitada de la cual hablan Hayek y Popper, ¿no?